Cuando era niño, viví cosas que nadie quiso creerme, cosas que ocurrieron entre luces, villancicos y nacimientos. Hoy, como adulto, sigo cargando esas noches conmigo. Estas no son leyendas, no son cuentos inventados, son 4 historias de terror navideño que me marcaron para siempre, y que ocurrieron aquí, en México. Ponte cómodo, apaga la luz y escucha con atención. Hoy tengo más de 40 años, tengo hijos, trabajo estable y una vida que, desde afuera, podría parecer tranquila. Pero hay algo que jamás he podido hacer desde que era niño: celebrar la Navidad sin sentir un nudo en el estómago. No importa cuántos años pasen, cuántas luces cuelgue mi esposa o cuántos villancicos suenen en la radio. Cada diciembre, cuando el aire se vuelve más frío y las noches más largas, vuelvo a tener 8 años. Vuelvo a esa casa, a esa Navidad. Crecí en un pueblo pequeño del centro de México, de esos donde todos se conocen y las tradiciones pesan más que cualquier otra cosa. En diciembre las calles se llenaban de focos de colores, las ventanas exhibían nacimientos y el olor a ponche y buñuelos se colaba por todos lados. Para mí, la Navidad era sinónimo de emoción. Hasta ese año, mis padres decidieron pasar la Nochebuena en la casa de mi abuela materna. Ella vivía en las afueras del pueblo, en una construcción vieja, grande, rodeada de árboles y casi siempre en penumbra. No era una casa fea, pero tenía algo que siempre me incomodó: faroles antiguos colgados en el patio y en los pasillos exteriores, que se encendían al anochecer y proyectaban sombras largas, deformes, como si la casa estuviera llena de gente que no existía. Es una casa con historia, decía mi madre. Antes aquí vivía toda la familia. A mí no me gustaba. Desde niño sentía que esa casa observaba. Llegamos el 24 de diciembre por la tarde. Yo iba emocionado porque habría regalos, primos y comida. Pero desde que crucé el portón de hierro sentí ese frío extraño que no tenía nada que ver con el clima. Los faroles aún no estaban encendidos, pero ya colgaban ahí, inmóviles como esperando la noche. Mi abuela nos recibió con una sonrisa forzada. Nunca fue cariñosa conmigo. Siempre me miraba como si yo fuera distinto. Esa tarde me tomó del hombro y me dijo algo que nunca olvidé: si escuchas pasos en la noche, no salgas del cuarto. Pensé que era una broma para asustarme. Reí nervioso, pero ella no sonrió. La noche cayó rápido. Encendieron los faroles uno por uno y la casa cambió por completo. Las sombras se movían aunque no hubiera viento. Los adultos hablaban en la sala. Mis primos jugaban y yo me senté cerca del nacimiento. Era grande, con figuras de barro muy viejas. Había algo raro en ellas. Los rostros no eran amables, parecían tensos. Incluso el niño Dios tenía una expresión extraña, como si no durmiera. «No lo toques», me dijo mi abuela cuando me vio acercar la mano. «Aún no es medianoche». Eso me dio escalofríos. Cenamos y dieron las 11. El ambiente se volvió raro, pesado. Afuera los faroles parecían parpadear. Uno de mis primos dijo haber escuchado que alguien caminaba en el patio, pero los adultos lo ignoraron. Yo sí lo escuché. Pasos lentos, arrastrados, dando vueltas alrededor de la casa. A las 11:30, mi madre me mandó a dormir en uno de los cuartos del fondo. No quería ir solo, pero insistieron. El pasillo exterior estaba apenas iluminado por los faroles. Caminé despacio, sintiendo que cada sombra se movía conmigo. Al llegar al cuarto, antes de cerrar la puerta, escuché claramente una respiración, justo detrás de mí. Cerré de golpe. Me metí a la cama con el corazón acelerado. Traté de tranquilizarme. Son los nervios, pensé. Afuera, los pasos continuaban. No corrían, no se acercaban a la puerta, solo caminaban, una y otra vez. Entonces escuché una voz infantil, muy bajita, cantando un villancico. No venía de la casa, venía del patio. Me tapé los oídos, pero la voz seguía. Cantaba mal, desafinada, como si no recordara bien la letra. De pronto, se detuvo justo frente a mi ventana. «¿Ya es Navidad?», preguntó la voz. No respondí. Quise gritar, pero no pude. Algo golpeó suavemente el vidrio, como si alguien tocara con los nudillos. Lentamente la cortina se movió sola. Vi un rostro. Era un niño, o algo que parecía un niño.
Tenía la piel muy pálida, los ojos negros y hundidos, y sonreía demasiado. Llevaba ropa vieja, rota, como de otra época. Su sonrisa no se movía, pero sus ojos sí. Me miraban fijamente. «Sal», susurró. «Ya llegaron los regalos». Negué con la cabeza llorando en silencio. El niño inclinó la cabeza de una forma imposible, y su sonrisa se ensanchó. «Si no sales, entraré yo». La luz del farol frente a la ventana se apagó de golpe. Todo quedó a oscuras. Sentí como algo empujaba la ventana, despacio, sin romperla, como probando. De pronto, se escucharon campanas. Las 12. Los adultos comenzaron a cantar en la sala. Al mismo tiempo, el empuje en la ventana se detuvo. La luz del farol volvió a encenderse, y el niño ya no estaba. No dormí esa noche. A la mañana siguiente encontré huellas pequeñas alrededor de la casa, marcadas en la tierra. Iban y venían, siempre pasando frente a mi ventana. Le conté todo a mi madre. Palideció. Mi abuela, al escuchar, cerró los ojos y dijo: «Por eso no quería niños en esta casa en Navidad. Nunca volvimos a pasar Nochebuena ahí». Meses después, la casa se incendió sin razón aparente. Los faroles fueron lo único que quedó intacto. Hoy, cada diciembre, cuando veo luces navideñas encenderse en la oscuridad, recuerdo esa sonrisa detrás del vidrio, y agradezco haber obedecido y no haber salido, porque todavía me pregunto qué habría pasado si lo hubiera hecho. Nunca he vuelto a participar en una posada navideña, ni como adulto ni con mis hijos, ni siquiera como invitado. Cada vez que escucho a niños cantar «En el nombre del cielo», algo se aprieta dentro de mí. No es nostalgia, es miedo, un miedo antiguo enterrado desde que tenía 9 años y que despertó una noche de diciembre, cuando uno de nosotros no regresó a casa. Crecí en un barrio popular al norte de la Ciudad de México. En los años 90 las posadas eran sagradas. Cerraban calles, colgaban papel picado, repartían colaciones y los niños corríamos de casa en casa con velas encendidas. Para nosotros era una aventura. Para los adultos, una tradición que no se cuestionaba. Ese año la posada sería en la casa de la señora Elvira, una mujer viuda que vivía al final de la calle, justo donde comenzaba un terreno baldío enorme. Nadie jugaba ahí porque decían que antes había sido un panteón viejo, pero los adultos siempre se reían de eso. Puros cuentos, decían, para asustar chamacos. La posada comenzó como siempre. Cantos, risas, el olor a tamales y ponche caliente. Éramos muchos niños, mis amigos de la cuadra, mis primos, vecinos. Entre ellos estaba Mateo, un niño callado, delgado, que siempre iba solo. Vivía con su abuela y casi no hablaba, pero esa noche se veía contento. Después de romper la piñata, algunos adultos se metieron a la casa a seguir tomando. Nos dejaron afuera, jugando. Alguien propuso ir al terreno baldío, a ver si era cierto lo del panteón. Yo no quería, pero la presión pudo más. Éramos niños. Cruzamos la reja rota y entramos. La luz de la calle apenas alcanzaba unos metros. Todo lo demás era oscuridad y silencio. Avanzamos entre hierba alta y montículos de tierra. De pronto, Mateo se detuvo. «¿Escuchan?», preguntó. Agudicé el oído. Al principio nada. Luego, un murmullo. Parecía un rezo. No venía de la calle. Venía de adentro del terreno. Algunos se rieron nerviosos. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El murmullo se convirtió en voces infantiles, cantando. Era un villancico, pero lento, triste, como un lamento. «Vámonos», dije. Antes de que alguien respondiera, vimos una luz. Una pequeña llama, como de vela, moviéndose entre la hierba. Se acercaba despacio. «Es otro niño», dijo alguien. Pero cuando estuvo más cerca vimos que no era un niño que conociéramos. Tenía ropa vieja, sucia, y caminaba descalzo. Su cara estaba manchada de tierra y tenía los ojos muy abiertos. No parpadeaba. «La posada no ha terminado», dijo con una voz rara, como si repitiera algo aprendido. «Faltan niños». Mateo dio un paso al frente. «Yo puedo ayudar», dijo. Le gritamos que no, que regresara. Pero el niño de la vela sonrió y extendió la mano. Mateo la tomó. La luz se apagó. Todo quedó en silencio.
Gritamos, corrimos, salimos del terreno llorando y contando lo ocurrido. Los adultos no nos creyeron al principio, hasta que notaron que Mateo no estaba. Buscaron toda la noche. Policías, vecinos, familiares. Nadie lo encontró. Días después, hallaron algo en el terreno. Una pequeña cruz de madera enterrada a medias. No tenía nombre, solo una fecha. De hacía muchos años, también en diciembre. La abuela de Mateo se fue del barrio poco después. Nunca dijo una palabra. Con los años, el terreno fue cercado y nadie volvió a entrar. Pero cada diciembre, algunos vecinos aseguran escuchar cantos suaves viniendo de ahí. Dicen que son voces de niños, esperando que la posada termine. Yo sé la verdad. La posada nunca termina para quienes entran ahí, y siempre faltan niños. Durante muchos años pensé que Santa Claus no existía porque nunca me trajo lo que pedí. No juguetes caros, no bicicletas ni videojuegos. Yo pedía algo muy simple, que mi papá regresara a casa en Navidad. Y la única vez que creí que ese deseo se había cumplido, entendí que hay cosas que es mejor no pedir. Tenía 7 años cuando ocurrió. Vivíamos en un pueblo pequeño del estado de Puebla, en una casa modesta, pero siempre llena de ruido. Mi papá trabajaba como chofer de tráiler y pasaba largas temporadas fuera. Ese diciembre, mi mamá me dijo que no vendría para Nochebuena. «Es trabajo, hijo», me explicó. «Regresa después». Yo asentí, pero esa noche lloré en silencio. Antes de dormir, escribí una carta para Santa Claus. No pedí juguetes, solo escribí: «Quiero que mi papá esté aquí en Navidad». La doblé con cuidado y la puse bajo el árbol. La madrugada del 25 me despertó un ruido. Pasos, lentos, pesados. Venían de la sala. Pensé que era mi mamá levantándose temprano, pero algo no encajaba. Los pasos se arrastraban, como si a la persona le costara caminar. Salí de mi cuarto en pijama. El árbol estaba encendido, y ahí, de espaldas a mí, había un hombre. Mi corazón se aceleró. «¿Papá?», pregunté. El hombre se giró despacio. Era él, o al menos se parecía mucho. Tenía la misma estatura, la misma ropa de trabajo, pero su cara estaba pálida, sus ojos hundidos, y olía raro, como a tierra húmeda y gasolina vieja. Sonrió. «Ya llegué», dijo con una voz que no sonaba del todo bien. «¿No me vas a abrazar?». Me acerqué, confundido, feliz y asustado al mismo tiempo. Cuando lo abracé, sentí algo extraño. Estaba frío, muy frío, como si no fuera un cuerpo vivo. «Te traje un regalo», dijo. Se agachó y sacó una caja de debajo del árbol. No estaba envuelta. Era una caja de cartón vieja, manchada. «Ábrela». La abrí despacio. Dentro había un gorro de chofer, el gorro que mi papá siempre usaba para trabajar, pero estaba roto y manchado de algo oscuro. «Es para que no me olvides», dijo. Algo en su mirada me hizo retroceder. «¿Te vas a quedar?», pregunté. Su sonrisa se borró. «No puedo», respondió. «Solo me dieron esta noche». Escuché a mi mamá llorar desde su cuarto. Corrí hacia ella gritando. Cuando regresamos a la sala, el hombre ya no estaba. El árbol seguía encendido. La caja estaba ahí. Mi mamá la vio y se quedó blanca. Cayó de rodillas. Ese mismo día recibimos la llamada. Mi papá había tenido un accidente en carretera la noche anterior. No sobrevivió. El gorro lo habían encontrado con él. Nunca supe cómo llegó a mi casa. Nadie pudo explicarlo. La carta a Santa Claus había desaparecido. Hoy, cada Navidad, dejo el árbol apagado hasta el amanecer. Y nunca, nunca vuelvo a pedir deseos, porque a veces alguien escucha. Hay familias que cuidan con devoción los nacimientos navideños, figuras antiguas, heredadas, acomodadas con cuidado año tras año. En mi casa, el nacimiento no era un adorno, era casi un altar. Y después de lo que viví cuando tenía 10 años, entendí por qué mi abuela siempre repetía la misma advertencia. El nacimiento se respeta, sobre todo de noche. Yo crecí en un pueblo del estado de Michoacán.
Mi abuela vivía con nosotros y era profundamente religiosa, pero también supersticiosa. Cada diciembre sacaba una caja grande de madera donde guardaba las figuras del nacimiento. Eran pesadas, de barro, con rasgos muy marcados. A mí nunca me gustaron. No parecían amables, parecían atentos. Ese año la casa se llenó de visitas. Tíos, primos, vecinos. Yo no tenía cuarto propio, así que mi abuela decidió que durmiera en la sala, cerca del nacimiento. «Para que el niño Dios te cuide», dijo. Esa noche, después de la cena, todos se fueron a dormir. La sala quedó a oscuras, iluminada solo por una pequeña luz encima del nacimiento. Me acosté en el suelo con una cobija, tratando de no mirar demasiado las figuras. No sé cuánto tiempo pasó cuando escuché un ruido seco, como algo de barro chocando. Abrí los ojos. El silencio era total. Me incorporé un poco y miré el nacimiento. Todo parecía igual, excepto que una de las figuras ya no estaba en su lugar. Era San José. Lo busqué por el suelo pensando que se había caído. No lo vi. Entonces escuché otro sonido. Un paso, lento. Sentí cómo se me erizaba la piel. La luz parpadeó. Volví a mirar el nacimiento. La Virgen había girado ligeramente la cabeza. Estaba segura de que antes no miraba hacia mí. «Abuela», susurré. No hubo respuesta. El sonido volvió. Pasos pequeños, torpes, como de algo que no estaba acostumbrado a caminar. Miré hacia el pasillo y lo vi. San José estaba ahí, de pie. No era una figura caída. Estaba erguido sosteniendo el bastón, pero su rostro había cambiado. Sus ojos ya no eran de barro opaco. Brillaban. Quise gritar, pero mi voz no salió. «No mires», dijo una voz grave, que no parecía venir de su boca. «No es hora». Detrás de él, otras sombras comenzaron a moverse. Las figuras del nacimiento salían una por una de su lugar. El pastor, los animales, los reyes. Caminaban torpemente, chocando entre sí, como si no supieran usar sus cuerpos. Solo el niño Dios permanecía inmóvil. San José avanzó un paso más. «Los niños que duermen aquí escuchan», dijo, «y los que escuchan a veces despiertan». La Virgen se acercó al niño y lo cubrió con su manto. «Duerme», susurró, «no es para ti». Sentí un empujón suave, invisible, que me obligó a cerrar los ojos. Me tapé la cabeza con la cobija y recé como nunca en mi vida. Cuando desperté, era de mañana. La casa estaba llena de ruido. El nacimiento estaba intacto. Todas las figuras en su lugar. Mi abuela me miró fijo. «¿Soñaste algo?», preguntó. No respondí. Ella asintió lentamente. «Por eso no se duerme junto al nacimiento», dijo. «No todo lo que cuida es para los vivos». Desde entonces nunca vuelvo a quedarme en una sala con un nacimiento encendido de noche, porque sé que, cuando todos duermen, algo se levanta a vigilar. La Navidad suele recordarse como una época de alegría, familia y esperanza. Pero no todos los recuerdos navideños son felices. Cuando era niño, viví cosas que nadie quiso creerme, cosas que ocurrieron entre luces, villancicos y nacimientos. Hoy, como adulto, sigo cargando esas noches conmigo. Estas no son leyendas, no son cuentos inventados. Son 4 historias de terror navideño que me marcaron para siempre y que ocurrieron aquí, en México. Ponte cómodo, apaga la luz y escucha con atención. Hay recuerdos que no se borran con los años. Diciembre vuelve, las luces se encienden y con ellas regresan cosas que nunca se fueron. Si te gustaron estas historias, recuerda que no estás solo. A veces, el terror no vive en lugares lejanos, sino en los recuerdos de la infancia. Buenas noches y feliz Navidad, si es que puedes dormir.